a pasar hoy como familia. Declaramos que somos personas ungidas para aprender y que somos guiados por el Espíritu Santo. Y declaramos que este tema tan importante, Señor, para el avance del reino, nos será revelado a nuestro espíritu y va a ser manifestado en nuestra vida. Yo declaro sobre toda la audiencia que está recibiendo este mensaje tiempos de avance financiero en sus vidas. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bueno, familia, el martes pasado estuvimos hablando del enfoque de las finanzas, pero cómo lo privilegia la contracultura, en otras palabras, la cultura del mundo, cómo interpreta las finanzas. Y pues yo creo que fuimos muy amplios en eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Para qué quieren finanzas? ¿Cómo se llega a un amor al dinero muy fácilmente en la cultura del mundo? Pero ahora vamos a analizarlo, cómo ve las finanzas la subcultura. Y vamos a hacer un pequeño resumen para poder entender por qué clasificamos cultura, contracultura y subcultura. Primero, si nos vamos a un ámbito de medición del tiempo, ¿qué es lo primero que aparece a través del tiempo? Es la cultura del reino. Hoy se está retomando la cultura del reino entre los hijos de Dios. Realmente la cultura del reino tiene poco tiempo de estarse predicando y enseñando, y digo poco relativamente, pero por orden de aparición, la cultura del reino es lo que siempre ha existido. Aún antes de que se creara la tierra, el reino de Dios ha existido y tiene su propia cultura. Con la caída del hombre nace el mundo, que a esto le llamamos contracultura, y que todo el martes, hace 15 días, estuvimos hablando cómo interpreta el mundo el área de las finanzas, cuáles son sus motivadores, para qué quiere finanzas. Pero hay otra área que se llama la subcultura, y quiero ser muy respetuoso, muy respetuoso, pero es necesario poner los puntos sobre las íes, ¿verdad? Es necesario aclarar que cuando los hijos de Dios no tienen una mentalidad de reino, sino de religión, es muy fácil que tiendan a verse como una subcultura. ¿Qué podrá ser una subcultura? ¿Cómo se puede definir una subcultura? Podemos decir que este es el pensamiento, en algunos casos, de la subcultura, pero por definición, ¿qué será una subcultura? Algo por debajo de una cultura. En otras palabras, una cultura que se pone a un nivel más abajo de un estándar, inferior, que se ve menor. ¿Dónde vemos en la Biblia actitudes de personas, aún estando en una relación con Dios, que tomaban una actitud como de ser inferiores, de verse apocados, de verse menos? ¿Dónde vemos esto? En la Escritura. ¿No se acuerdan de los 10 espías, de los 12 espías? ¿Cómo 10 de ellos, cómo se veían? Menos, ¿verdad? Como langostas, inclusive decían, hasta nos quieren comer, y ni siquiera habían tenido un contacto. Sin embargo, se veían como menos, siempre estaban minimizándose. Solamente vemos a 2 de ellos que tienen una actitud de la cultura del reino, ¿sí? Y lo digo así entre comillas, porque todavía no había venido Cristo, pero por lo menos de una identidad correcta, que son los que llegan a la conquista, que son Josué y Caleb. Cuando nosotros, por lo que haya sido, sin ningún afán de crítica, recibimos una enseñanza que nos fue posicionando en la tierra como las víctimas. ¿Por qué? Porque íbamos a ser perseguidos, porque los demás son los ricos, porque los demás son los que tienen los recursos, porque se tiene que tener una humildad, que eso lo tendremos que definir, ¿sí? Cuando hay esa posición de que, cuidado, todo nos va a contaminar, vamos a escondernos, que ya venga Cristo porque esto está muy, muy difícil, se va generando una mentalidad de subcultura, a tal grado que lo que se va generando en los hijos de Dios es un efecto de aislamiento. ¿Por qué hay este efecto de aislamiento? Porque se siente por ser a veces menos, otra porque como nos van a contaminar,
pues no nos podemos juntar con los pecadores, ¿sí? Que como todo está mal, todas las diversiones son malas, pues hay que aislarse, y como está tan difícil el mundo, pues la mentalidad de venir a Cristo es una mentalidad escapista, de que venga Cristo es porque ya no la estamos haciendo, vámonos. Esta mentalidad de subcultura, ¿cómo cree que ve los recursos financieros? Esto es muy importante. Fíjese bien, si todo está podrido, si todo está perdido, ¿para qué quiero recursos? Va a ser de una tentación. Ojo, otra vez, es la subcultura evangélica o religiosa, ¿sí? Si tengo dinero me pierdo. Si tengo dinero voy a dejar de ser humilde. Si tengo dinero puede que deje de ser santo. Si me mezclo en los negocios bajo esta mentalidad, pues imagínense, estoy entre pura gente. ¿Cómo se conceptualiza en la subcultura a la gente de éxito y de poder financiero? ¿Cómo se conceptualiza? Generalmente son gente que corrupta, o quién sabe cómo le hizo, o debe ser soberbios, o inclusive inventamos dichos tan bárbaros como que son tan pobres que lo único que tienen es dinero, ¿verdad? Empezamos a buscar un chorro de excusas para decir que las finanzas son casi del diablo, que nos hacen perdernos. Entonces esta mentalidad de subcultura tampoco quiere finanzas, porque no tiene planes ni siquiera a mediano y largo plazo, porque no hay una visión. Inclusive entre más rápido venga Cristo mejor. Se decía, yo me acuerdo que se decía en muchas ocasiones, ¿para qué construyen casas? ¿Para qué construyes empresas si se las va a quedar el anticristo? ¿No se acuerdan que se decían eso? O sea, sí, increíble. Yo sé que nos estamos, le damos la más cordial bienvenida a la audiencia en diferentes naciones, ¿verdad? Son bienvenidos. Usted sabe que esto es un estudio y tiene derecho a poner todas sus opiniones. A nadie le restringimos la opinión, pero sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, toda esta mentalidad de subcultura, si rechaza el recurso financiero continuamente o lo relaciona con algo negativo, pues ¿cuál cree que va a ser el resultado de rechazar las finanzas? Pobreza. Definitivamente va a haber pobreza. Y si hay pobreza, ¿qué más se va a manifestar? Acuérdese, retraso, ineficiencia, no se alcanzan los objetivos, tristeza, los planes que se tengan para los hijos se retrasan, puede que no haya ni siquiera la capacidad de darles estudio a los hijos, no se progresa financieramente en la casa tampoco. Entonces se generan conflictos, porque todos sabemos que en el matrimonio la parte financiera es importante. Sí, es correcto lo que estoy diciendo. No, sí, porque no se vive de puro amor, ¿verdad? O sea, el palmandado no se paga con amor, se paga con contante y sonante, ¿verdad? Entonces, la realidad es que el ver la subcultura, verla a la economía como algo de más riesgo y de perdición, que como un recurso que se puede utilizar para el avance del reino, produce inclusive en la gente que va progresando cierto nivel de culpabilidad. Híjole. ¿Por qué? Porque resulta que el joven Ortiz progresó, pero en toda la congregación, por decir un ejemplo, pues la gente no progresa. Entonces el que progresa, ¿sabe cómo se ve de repente? Estoy progresando y los demás no. Puede llegar inclusive de veras una persona en una mentalidad de subcultura. Gracias a Dios ustedes no la tienen, eso yo quiero que quede claro. Aquí no hay eso, no hay. Pero donde pasa eso, que es el común denominador de una subcultura que privilegia la pobreza, que privilegia eso, de veras el que progresa se siente incómodo. Cuando lo normal en el reino es que progresen todos los hijos de Dios. Eso es lo normal. El progreso financiero debiera ser lo normal en cualquier hijo de Dios, y jamás hacerle sentir culpabilidad, en lo más mínimo.
pero en lo más mínimo. Por eso nosotros vemos en Romanos, dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra salvación la hemos limitado mucho. La palabra salvación la hemos limitado a ir al cielo. No, la palabra salvación implica mucho más. La palabra salvación implica un estado de vida de acuerdo a lo que en el reino de Dios hay para que sea manifestado en la tierra. Por eso la palabra salvación, a veces usted la lee, la palabra es sotería, y de repente se traduce como sanidad también. La palabra paz, por ejemplo, significa en el griego eirene, no es ausencia de problemas, es progreso. La palabra paz en el hebreo, shalom, significa plenitud. Entonces, esta mentalidad de la subcultura, lo único que produjo en la gente, aunque regreso un poquito porque no cerré el paréntesis, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación, significa que tiene un poder para salvarme ¿de qué también? De la enfermedad, sí, pero también de la pobreza. Por eso nosotros vemos que cuando el evangelio puro de Dios entra a cualquier comunidad, una de las características es que la pobreza se va eliminando. La palabra evangelio son buenas noticias, y la escritura nos deja ver en diferentes también versículos que hay buenas noticias para los pobres. ¿Qué buena noticia puede haber para un pobre? Que sale de la pobreza, que no solamente es un mensaje de una salvación del espíritu, sino que puede salir de la pobreza. Entonces, esto lo vamos a ver en los siguientes capítulos de lo que vamos a estar estudiando, cómo es realmente la cultura del reino respecto a las finanzas. Pero no quiero terminar todavía sin que observemos todavía las características de la subcultura. ¿Por qué en la subcultura, yo quiero que usted me ayude, se manifiesta o en esta subcultura se manifiesta la pobreza? Ya le di muchas pistas, pero yo quiero que usted me ayude también. Sí, es cultural, se hace una cultura. Pero ¿por qué más? ¿Qué detiene a la gente que se quedó en esa subcultura de no progreso? ¿Cuáles son características de esas personas respecto a su manera de pensar? No puedo, no conocen el diseño. Carmelita. La impronta, ¿sí? La impronta inclusive de la religión tradicional, de que ser rico no agradaba a Dios generalmente, ¿verdad? Sí. Una falsa humildad también está en la contracultura, señor Ortiz. Claro, no hay una identidad en Cristo, no se ven como hijos. Hay un discurso de que somos hijos, pero no lo creen, no se creen ni herederos. Arturo, conformismo, se empieza a manifestar en la subcultura el conformismo. ¿Sí? Sí. Esa es una tradición familiar, pero dentro de la subcultura religiosa, lo que también empieza a ocurrir en las personas que se han hecho religiosos es que empiezan a cuestionar para qué dan. Sí. Ese es en la cultura vamos a ver todo eso, pero en la contracultura el religioso empieza a cuestionar, ¿por qué voy a dar? Fíjese bien, en la subcultura, ¿cómo explicarle? Aparentemente hay mucha santidad, pero la realidad es que es gente que ama mucho al dinero. A ver, otra vez, ¿sí? Hay mucha gente que dice, característica de los que aman al dinero, son ricos. No. Hay mucho pobre que ama el dinero.
O sea, como no está ligado el amor al dinero a que la gente sea rica. Hay gente que es pobre y ama el dinero. Y también tiene esa problemática de que es la raíz de todos los males. Por eso en la subcultura que no se entiende el reino, no se entiende que cuando se da, por ejemplo, dentro de una congregación, es para el avance del reino. Ahí voy, Liber, ¿sí? No se relaciona en la subcultura que tiene que ver con un progreso del propósito eterno. Siempre están cuestionando en qué se gasta, quién se lo gasta. ¿Sí me explico? E inclusive habrá gente, y se lo digo por experiencia, no se asuste usted que nos ve en otros países, que aquí mismo en la congregación ha calumniado respecto a cómo se administra las finanzas. Y se lo digo abiertamente, lo sé y hasta sé quiénes son. O sea, no tengo problema en decirlo, usted sabe cómo es su pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un amor al dinero a veces de una manera tan exagerada que no hay confianza. Por eso, antes de pasárselo a Liber, no estoy diciendo que Liber, le digo la palabra Liber, ni crea que andamos checando gente que dijo, que no dijo, no, es que hay cosas tan obvias, terribles, ¿verdad? No andamos en una cacería de brujas. Pero, por eso es tan importante que una persona donde se congregue tenga la certeza que ese es el lugar donde se debe congregar. Otra vez, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Si una persona se va a congregar en un lugar y a lo único que va es a meter discordia, chismes, conflicto, pues ¿qué sería mejor? ¿Cómo va? Que no venga. O sea, y se lo digo a pastores que nos están viendo, no tenga miedo que se vaya gente que se tiene que ir. O sea, ¿qué estoy enseñando con esto? Quiero que quede muy claro. Venimos de una cosmovisión de éxito de iglesia, mucha gente. ¿Sí me explico? O sea, es como un esquema. Mucha gente igual a éxito ministerial. ¿Quién dice que ese es éxito ministerial? O sea, tener gente amontonada, ¿dónde dice la escritura que sea éxito? ¿De qué sirven 3,000 que van a cumplir un domingo? Ya cumplimos. Yo prefiero 300 entrenados que le peguen al objetivo, que se les forme Cristo, a 3,000 gente o 3,000 personas que lo único que van es a cumplir. Por eso la mentalidad de reino es totalmente diferente. No nos basamos en eso, ¿sí me explico? Inclusive es tan claro esto que estoy diciendo, que una persona comprometida con una mentalidad de reino, sus finanzas no tiene problemas para darlas al Señor. En otras palabras, fíjese lo que le digo, 300 pueden dar más con una mentalidad de reino que 3,000 con una mentalidad de religión. Por eso nosotros como pastores o apóstoles, ¿dónde cree que está nuestra confianza? ¿En que la gente dé? Nuestra confianza está en lo que nosotros sembramos. Dígale que usted decía, tu cosecha está garantizada por lo que tú siembras. No por tus expectativas de que si la gente lo quiere o no lo quiere. No. La cosecha se garantiza por lo que usted siembra, primero, segundo, y segundo, o debiera serlo primero, por su confianza en Dios. Por eso el que siembra escasamente. Entonces, en esta subcultura existe este nivel de desconfianza enorme. Voy, liberé, no creo que se me ha olvidado. Pero es una cosa terrible. Terrible porque se está juzgando siempre, se está criticando siempre. Y yo se lo repito a quien nos está viendo, liderazgo. El formato del reino es otro. El formato del reino no es estar esperando de veras en las personas, sino en la obra de Cristo en las personas. Ahora sí, señora líder, adelante. Ándele, muy buen punto. Dice la señora Liber que respecto a la siembra en el reino se tiene la impronta de la limosna. Claro, esa es una subcultura de darle limosnas a Dios.
Una persona que le da limosnas a Dios, híjole, pues es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso, o sea, se le da a Dios lo que sobra. Imagínese que en lugar de dar lo primero que entra, se da lo que sobra. Ahora imagínese los que no dan. O sea, es grave lo de la limosna. Ahora, qué grave será los que desaparecen, ¿verdad? Como que Dios les habla o no les habla, pero no dan ni... Bueno, ¿sí me entiende? Pero son características todavía de la subcultura. ¿Qué otras características es de la subcultura? Mentalidad de pobreza, que viene de esto que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, lo que decía Carmelita. Y es todo esto que estamos hablando es introducción, ¿eh? Todo esto lo vamos a sustentar con datos bíblicos y datos históricos. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero en la religión oficial había posturas oficiales, más bien en la religión de la mayoría, vamos a decirlo así, porque no es oficial, ¿sí? Hay posturas oficiales de votos de pobreza, ¿sí? Hay posturas oficiales también de uno de sus principales expositores de su doctrina, San Francisco, donde las características de ellos eran la pobreza. Otra vez le repito, dígale que está encima de usted, estás en un seminario. No estamos criticando, este es un seminario profesional, ¿sí? Entonces así se tiene que aprender, con datos, fechas, historia. Ok, entonces ahora dígale que está encima de usted, prohibido, mentalidad de subcultura. Prohibido. Si usted y yo vamos a transicionar financieramente, tenemos que tener aquí un tope. La subcultura religiosa no puede prevalecer en nuestras finanzas. Si no, lo vamos a sufrir en nuestros bolsillos. Otra vez, si la subcultura está en la mente, le va a pegar en el bolsillo. Le va a pegar en el bolsillo. Entonces, si no es la contracultura la que nos debe regir, el orgullo, la vanidad, el dinero para tener poder, el dinero para identidad, el dinero para humillar a otros, eso es la contracultura. Tampoco la subcultura, el pobrecito, no merezco nada, Dios quiere que yo tenga nomás para frijoles, ¿verdad? Entonces, si no es contracultura ni subcultura, ¿qué debiéramos conocer? La cultura del reino. Exactamente. Porque vamos a ver, vamos a sincerarnos aquí como somos una familia. ¿No creen que todavía traemos cierto enfoque de contracultura? ¿Y de subcultura? Las dos. Depende de la influencia que hayamos tenido, ¿verdad? Yo francamente creo que aquí en la casa lo de subcultura se ha minimizado mucho. Porque ustedes se alimentan de un alimento sano y sólido, pero cuidado en el de la contracultura, porque es la influencia de los medios. Otra vez, ¿sí? Nosotros sí estamos bombardeados por los medios, que los medios lo que privilegian es la contracultura. ¿Y dónde vemos la influencia de los medios en el aspecto del pensamiento financiero? Programas de televisión, películas, noticias, eso sí nos está bombardeando continuamente. Anuncios, eso es un bombardeo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo al menos lo puedo decir por esta casa. Debe haber excepciones, digo, yo no puedo generalizar que haya gente que todavía esté marcada por la subcultura. Puede haber, pero creo que el riesgo mayor donde se predica una sana doctrina o una doctrina de acuerdo a la cultura es estar siendo influenciado por la contracultura, la del mundo, la cultura del mundo, porque de veras cada cuando recibimos información del sistema del mundo, constantemente, es todos los días, y eso sí nos puede confundir en un momento, puede hacernos variar las prioridades. Pero bueno, entonces uno de los principales problemas entonces de la eclesía
es no conocer la cultura del reino respecto a las finanzas. Y ahora por fin vamos a entrar en ella. Después de la intro de lo que no es, ahora sí vamos a entrar. ¿La vida financiera es indiferente a Dios o es parte de la planeación divina? ¿Qué cree usted? Desde aquí tenemos que partir. Si la vida financiera fuera indiferente a Dios, créame que no se hablaría de administración de recursos en la palabra. Otra vez, si la vida financiera para Dios no fuera importante, no privilegiaría actividades como el trabajo, la disciplina, el orden, el ahorro, las inversiones. Todos son términos ¿qué? Financieros o de productividad. Por lo tanto, vamos a ver en la Escritura continuamente, desde la óptica del reino, cuando se habla de reino, exclusivamente reino. Ojo con esto, ponga mucha atención. Cuando se habla específicamente de reino de Dios, ¿qué términos vamos a oír mucho en la Escritura? Cuando se habla de reino. Gubernamentales. ¿Cómo qué? Poder, dominio, autoridad, pacto, ¿sí? Herencia, leyes, justicia. Si se fija, todos esos términos son de índole de un reino. Por eso lo vamos a ver continuamente. Vamos a ver inclusive cuando estemos hablando de herencia, vamos a ver términos que van directamente con la herencia, como albacea, testamento, herencia. ¿Son términos bíblicos? Totalmente. Porque otra vez tenemos que entender que la Biblia no es un tratado de religiones. Jamás fue un tratado de religión. Es un tratado de administraciones gubernamentales, administración financiera y de la vida del espíritu. En grandes rasgos. ¿Dónde está la religión en todo esto? Por ningún lado. Entonces, para Dios no es indiferente, doctor. En el judaísmo sí lo contemplamos como una religión. Pero no es el plan. Ah, no. El judaísmo, dice el doctor, lo contemplamos como una religión, pero jamás estuvo en el plan de Dios la religión judía. Se le llamaba sombras, tipos y figuras. O sea, Dios tampoco dijo, vamos a hacer la religión judía. Ni cuando viene Cristo dice, continuemos, religión judía, capítulo 2. No, Él trae la vida del Espíritu. Entonces, para Dios, las finanzas, en lo más mínimo, familia, es algo secundario. Realmente, Él no es indiferente. Es parte de la planeación divina. Y nos vamos a ir, Jasi, hasta antes de la caída. Vamos a hacer todo un viaje en este discipulado hasta antes de la caída, después de la caída, las cartas paulinas. Usted no le va a quedar duda alguna. Dígale que esté encima de usted que Dios ama tu progreso financiero. No le va a quedar duda. Vamos a ver cómo se activa. Pero paciencia, como dijimos el domingo, paciencia, ¿sí? Antes de la caída, Dios crea una atmósfera. Esto es bien importante. Cuando usted lee el Génesis, va a notar mucho la palabra separar. Separar. Dios separó. Hay muchas palabras que no les ponemos importancia porque siempre a veces nos quedamos en un solo concepto. Por ejemplo, la palabra unidad para nosotros los cristianos es muy importante, pero la palabra separar y dejar no debe ser menos importante. Otra vez, ¿sí? Unidad es muy importante, sí. Sí, es muy importante la palabra unidad, pero tiene su lugar. La palabra separar es importantísima. La palabra dejar es importantísima. Como la palabra unir es importante, Dios en la palabra separar lo que Él hace es que genera
en la separación de las aguas una atmósfera. ¿Para qué se utilizan las atmósferas? Vamos a entrar en física y matemáticas es que hay que entender todo esto. Porque las atmósferas son necesarias para que se den los intercambios químicos, físicos, para la productividad. Y evitar radiaciones que al fin y al cabo van a incidir en la productividad o en la improductividad. En otras palabras, Dios inmediatamente genera una atmósfera donde todo pueda ser productivo. Por eso en los hogares las atmósferas son tan importantes. Todo, fíjese bien, toda actividad tiene que tener su atmósfera. La pregunta es, ¿qué tipo de atmósferas tenemos? Por ejemplo, en un hogar, ¿cómo podemos garantizar que los hijos crezcan sanamente? ¿Qué tipo de atmósfera se tiene que generar? Amor, respeto, disciplina, orden. Hay una atmósfera que eso es propicio para que los hijos ni siquiera tengan que esforzarse porque esa es su atmósfera natural. ¿Qué atmósfera es dañina en la casa? Pleitos, violencia, la mentira es un veneno terrible, destructor. Dígale que esté enseguida de usted, nunca se te ocurra ser mentiroso. Dígale, no existen las mentiras blancas. Dígale, no existen las medias verdades, eso son mentiras. La mentira es algo que destruye, la mentira es algo terrible, lo tiene que tener claro, ¿sí? Así, tenerlo clarísimo. La mentira es algo, por eso el diablo se le llama el padre de la mentira, por supuesto. Entonces, Dios en la creación, antes de bendecirlos y empezar a declarar lo que va a ser esta vida altamente productiva, diga conmigo, de recursos, genera una atmósfera para la productividad. Desde ahí empezamos a ver una característica de Dios, productividad, de acuerdo a un orden, ¿sí? Primero es creada por Dios una atmósfera para la productividad, y fíjese cómo en esta atmósfera nosotros vemos tres componentes: amor, luz y orden. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Todo, la naturaleza normal de Dios es amor. Luz es tener claridad, entendimiento. Y hasta que hay luz puede haber orden. Otra vez, ¿sí? No es diferente en las finanzas. En las finanzas, el fundamento de lo que Dios quiere que usted tenga finanzas sanas es por causa del amor de Dios hacia usted. Pero no solamente hacia usted, sino hacia el plan eterno. Primero, Dios ama el plan eterno. El propósito eterno es algo a lo que Dios se sujeta él mismo, por causa de amor. Esto es lo impresionante de las características de Dios en el aspecto amar. Él establece un propósito eterno por amor, y pudiendo hacer lo que Él quiera por su soberanía, se sujeta al propósito eterno. Finanzas. Tiene que entenderse usted amado y que usted es participante del propósito eterno. Otra vez. A mí me regañó Lucas Márquez una vez. Aquí van a salir todos los trapitos al sol. Cosa que le agradezco, que me ha regañado, güera. Porque cuando yo entro de pastor a la congregación, muchos no saben la historia. Mucha gente cree que el doctor me estuvo diciendo, impulsando, ándele mijo, ya, éntrele. No, el principal obstáculo para que yo llegara al pastorado se llama el doctor Rafael Ugarte. Es que no, por eso le digo que la gente habla porque, ¿sí me entiende, verdad?
porque puede, que no haya amargura. Yo soy ingeniero industrial, soy primer lugar de mi generación. Tengo diplomados en comercio exterior, tengo estudios de posgrado en ingeniería industrial, tengo una maestría en consejería y una universidad me dio un título de licenciado en teología, nada más por trayectoria. No me gusta andarlo diciendo, porque para mí mi mayor tesoro es Cristo. Así de fácil, pero de eso se trata el curso, ¿sí? Entender esto. Conforme a los pastores, a ver si en 10 minutos puedo dar mi testimonio, fueron haciéndose un poquito más mayorcitos, que están chamacos, ¿verdad? ¿Está chamaco usted, doctor? Completamente chamaco. Pero sin ganas de trabajar. ¿Y usted está chamaca? Sí, pero jubilada. O sea, dice que son chamacos jubilados. Ellos fueron llegando a un momento donde ya era justo y necesario, como dicen algunos hermanos, de que ya dieran un paso. Por aquí ni de chiste, ser pastor. Sabía que había un llamado. Por ejemplo, yo les contaba a los muchachos de la alabanza, aquí hay unos sobrevivientes de aquellos tiempos, viviendo en Chihuahua. Los ensayos de la alabanza eran a las 9 de la mañana en Delicias. Ni un domingo falté. Y aquí no que me esté quejando, ni para gasolina me daba la congregación. Yo quiero que conozca la historia un poquito. Y no es reclamo, no hay bronca, pero luego hacemos cuentas, doctor. Luego platicamos. No, ni gasolina, ni nada. Era, imagínense, estar aquí a las 9, venir de Chihuahua, había que salir 7:30. Entonces la levantada era a las 6:30, 6:30. Y en tiempos de frío, meter a las niñas en cobijas, porque lloviera, era un compromiso con el Señor. ¿Sí? Son cosas que mucha gente no sabe. Sí. Y nunca llegué tarde, jamás llegué tarde. Abdiel es testigo de eso. Por eso cuando a mí alguien me dice, ay, qué difícil llegar a las 12. No, de veras, cuando a mí me dice alguien, está difícil llegar a las 12 de la madrugada, es muy difícil. Sí, ¿sabe qué hago yo, sinceramente? Por dentro, no sé si me entienda, ¿verdad? Por fuera toda la educación del mundo, pero, por favor, o sea, yo sé lo que es sin tener puesto ni sueldo, porque eso fue muchos años, ¿verdad, doctores? Muchos años, no fue un ratito. Constancia, porque el compromiso ¿con quién era? Con el Señor. Se acabó. Porque alguien que está en un ministerio como la alabanza sabe que su amor tiene que ser Cristo, no el grupo de alabanza. Su amor tiene que ser Cristo. Y bueno, pues yo sabía que había un llamado, pero como que de pastor, como que, le soy franco, no. Y luego la esposa que tengo no se le daba mucho tampoco, que es la misma de hace 24 años, ¿no? Es la misma. Y aparte, gracias, aparte yo tenía 2 puestos ejecutivos en ese tiempo, yo tenía 2 puestos ejecutivos, una gerencia de operaciones y una gerencia de ventas nada más para que sepan, una de las empresas donde yo estaba era número 1 a nivel nacional, en ventas de menudeo. Entonces, financieramente, pues no había problema tampoco. Pero este es un testimonio que pocas veces he contado, joven Ortiz. Dormidote, en la madrugada, tengo un sueño rarísimo. Yo ya tenía la inquietud de que sabía que había un llamado. Ya, yo sabía, pero me estaba haciendo, sí capta, joven Fierro. Me estaba haciendo como que alguien me hablaba. Pero ya estaba esa inquietud, ya habíamos platicado mi esposa y yo ya había medio platicado que con estos jóvenes. Y roncando por ahí de las, 3 de la mañana de un viernes a un sábado,
veo a uno de mis maestros que yo tuve en el diplomado de comercio exterior. Él era un doctorado en economía, cristiano y pastor. Y en el sueño me empieza a hablar de pastorado. Y yo decía, no, en el sueño, y tenía 8 años sin verlo. Cuando estoy terminando el sueño, que yo ya le digo, ya había cierto nivel de convicción, literalmente tuve una descarga eléctrica en el cuerpo. Literal, ¿eh? Yo pensé que Rosy me daba unos toques ahí. Ya ve cómo son las señoras, ¿verdad? Porque fue real, fue una descarga eléctrica. Yo me despertó porque sí le han dado toques, no toques. Toques, es diferente. Ya cuando está fuerte el toque, ya ve que se empieza, fue algo así fuerte. Y me levanto y le digo, oye Rosy, me pasó esto, ni cuenta se dio. Y bueno, pues ha de haber sido los frijoles que no sé qué le echó Rosy, ¿verdad? Pollo, era un pollo pasado. En la mañana llego a la oficina de Chrysler y estoy chambeando y me dicen, oye ingeniero, le hablan en la oficina de Mitsubishi. Y dice la persona que nada más lo va a atender usted. ¿Quién creía que era esa persona? El maestro que tenía 8 años sin ver, que me habló de pastorado. Y yo dije, aquí ya se puso el asunto serio. Sí, porque en los chismes y en esas cosas de que le heredaron una iglesia, ya ve cómo hay gente, ¿eh? Sí. Y claro, después se confirmó un llamado apostólico, pero en ese momento, señor Ortiz, ni siquiera, o sea, aquí ni siquiera ni el pastoral, o sea, ni siquiera, y no me refiero que sea más o menos, o sea, no estaba en la mente. Y le cuento a Rosy lo que pasa, empezamos a hablar. Al poco tiempo me hacen una oferta pues el maestro me dijo, sí, véngase conmigo, aquí como quiera le hacemos, ¿no? Le dije, no, si me está confirmando que hay un llamado, le dije, yo sé dónde tengo que pastorear, porque yo quiero que sepa que Agua Viva comenzó con 5 personas en una sala. O sea, así empezamos, con una guitarrita de caja. O sea, si yo sabía dónde iba a pastorear, no tenía la menor duda dónde. Sí, éramos 5 personas nada más, éramos la familia y luego llegó alguien más a una semana y así fue esto. Total que yo recibo después una oferta de un empresario que me ofrece un ingreso el doble o más del doble de lo que yo estaba ganando. Acepto porque yo ya sabía que yo ya estaba topado en esa empresa, lo acepto. Y a las primeras de cambio, dentro de las negociaciones de prestaciones, en una no cumplió el señor, le dije, no hay problema. Eso que no me puede cumplir, no se presione, pero déjeme un día libre para ir a Delicias a ver cómo está la congregación. Entonces yo venía, creo que los miércoles, doctor, venía un día a la semana a trabajar a la congregación, a ir conociendo, y ahí me di cuenta que era necesario que entrara que hubiera un trabajo pastoral, porque ese señor que me sacó de esa empresa ahora sepa que nada más su trabajo era sacarme, nada más. Yo ahora lo entiendo. Pero pues hubo un opositor férreo y me dijo, ni creas que vas a ser pastor, porque yo no voy a permitir que mis nietas se queden sin estudios y sin una vida financieramente hablando buena. No sé si ya se imaginen quién fue ese señor. Yo sé que no disciernen quién es, ¿verdad? Pero no van a pensar que... Pero mi esposo y yo ya teníamos una convicción. Yo le dije, mire doctor, está muy fácil. La responsabilidad directa de mis hijas, pues, es mía y de mi esposa. Yo le agradezco que él tuviera esa preocupación por sus nietas, porque me dice, lo que entra aquí a la congregación es esto, así transparentito, y esto es lo máximo que a usted se le puede pagar. Quiero que sepa que era menos de la tercera parte de lo que yo ganaba.
Estamos hablando de finanzas, no le estoy presumiendo nada, ¿sí? Le dije, ok, está bien, no hay ningún problema. Yo le acepto eso, pero de manera porcentual. Yo gano un porcentaje de lo que usted da aquí. Transparentote, así como va, transparente. Porque hay gente que dice, es que de todo lo que yo doy se lo lleva el pastor a su casa para comer tibón. Relájese, ni me lo llevo todo. Es más, si le digo el porcentaje que gano, llora, a lo mejor, o se sorprendería. No, tampoco es así de drama, pero no estoy aquí, nunca vine aquí por dinero. Y no es tibón, es pollo. Esa es la realidad. ¿Cómo? Es más vara. Ay, jefa, siempre pensando en la economía. Le dije, sí, doctor, yo lo admito, le acepto la oferta, pero de manera porcentual. Yo quiero decirle que desde ese día que entraba muy poco, hasta la fecha no nos ha faltado absolutamente nada. Y le digo algo, jamás va a faltar. Jamás va a faltar. ¿Por qué? Porque ese porcentaje, yo quiero decirle que se ha respetado. Tengo 10 años pastoreando y el porcentaje es el mismo de hace 10 años. Y luego los que se fueron, bueno, que no hay problema. ¿Qué le quiero decir con eso? Que yo llego ante esa situación, hablando de un término totalmente, en términos completamente financieros, de cómo llego yo aquí. Y como era poco, relativamente poco, yo empecé a ver que la congregación empezó a crecer y a crecer, a crecer. Ahora le voy a contar el chisme de cómo me regañó Lucas, no crea que todo esto es para que usted sepa por qué me regañó Lucas, porque esto le va a incidir a usted, yo se lo estoy profetizando a usted, ahorita vas a ver. Entonces empezó a crecer la congregación, ¿te acuerdas, papá, mamá? Empezó a crecer, las finanzas empezaron a crecer, y usted sabe que aquí a nadie se le cobra un diezmo. Es más, yo quiero hacerlo público. ¿A alguien le hemos cobrado alguna vez el diezmo aquí? Ni una vez así. Porque como ha habido gente que dice que aquí hemos ido, no, es gente mala, la verdad, ¿verdad? Mala. Pero que yo sepa, a nadie de ustedes se le ha cobrado, ¿eh? Nunca he ido a su casa a decirle, no, porque aparte no llevamos registros. Es que no lleva nombre. Aquí, si usted diezma y le pone el nombre, Dios lo sabe. Y si no se lo pone, Dios lo sabe. Aparte, el concepto de diezmo aquí no es ese 10% de la ley, es otra cosa, ¿sí? Para la gente que nos está oyendo. Entonces, empezó a crecer y a crecer. Y le dije a Lucas Márquez, yendo por él al hotel, le dije, apóstol Lucas, estoy bien contento. ¿Cómo estás? Me dijo, ¿cómo estás tú ahí en el pastorado? ¿Cómo te sientes? Porque creo que él fue del presbiterio, no, papá, de los que oraron cuando fui nombrado pastor primeramente, no apóstol, apenas pastor. Estuvo Lucas Márquez y empezamos a platicar. Le digo, me siento muy bien, estoy muy contento, estoy confirmado que para esto tenía que venir yo aquí. Le dije, apóstol, pero también mente de subcultura. Le dije, ¿usted cree que este va a ser un proyecto grande? Va a ser un proyecto muy grande, me dijo. Le dije, oiga, pero eso implica que a lo mejor voy a prosperar mucho y pues, no estará mal prosperar mucho. Fíjese nada más la mente de subcultura que traía. También por la presión de los, sí sabe, ¿verdad? Y me dijo, Rafael, necesito explicarte algo. Y quiero que lo tome bien porque es algo que él me dijo. Me dijo, el primer proyecto de reino en tu congregación eres tú. Se me cayó, qué bueno que no usaba falda yo, que no era escocés. Porque me dijo, tú tienes que entender algo, el pastor que hace las cosas bien, que trabaja para el reino de Dios, que es íntegro y hace las cosas conforme a diseño, es el primer proyecto de reino en su congregación. En otras palabras, le tiene que ir bien, Rafael, me dijo. Y le tiene que ir tan bien que sea notorio el soporte de Dios sobre tu vida. Me dijo, entiéndelo. ¿Pero qué significa esto? Yo lo entendí, me costó porque sí hay como una falsa humildad a veces, sinceramente. ¿Pero qué le quiero decir eso? Que yo espero, y lo sé porque los conozco la mayoría, que a ustedes les aman el progreso de sus pastores, yo lo sé. Y eso incluye a la familia pastoral de Sergio y Claudia, ¿sí? Pero cuando eso ocurre, quiero que entienda algo.
Usted y su familia son un proyecto de reino también. Es que eso es clave entenderlo. Porque en la subcultura que traíamos de la religión, era que le fuera bien nada más al ungido de Jehová. En la mentalidad de reino le tiene que ir bien a todos. Ahora pregúnteme, ¿cómo le hago? Asegúrese que usted y su familia son un proyecto de reino. O sea, esa es la clave de esto. Si usted y su familia están consagrados a un proyecto de reino, déjeme explicarle algo, es un gozo de Dios financiar los proyectos de reino. Y si usted y su familia son, pues Javier, el Padre le suelta y le suelta y le suelta y le suelta y le suelta, porque tú, tu esposa y tus hijos son un proyecto de reino. Cuando él me explicó eso, que entendí, por eso entiendo plenamente, yo y mi casa serviremos al Señor, es una mentalidad de reino, es una mentalidad de la cultura del reino, donde ya dejamos esa mentalidad religiosa de venir a cumplir, de venir ¿cómo le decir? A llenar una silla para que se vea. Eso se acabó. O sea, es una mentalidad de la formación de Cristo en nosotros, una mentalidad de que usted está siendo preparado para algo, una mentalidad de que sus hijos están siendo preparados para algo y que está alineado al propósito eterno. Entonces déjeme decirle de antemano, porque se nos fue el tiempo, si usted vive con esa prioridad, usted y su casa, créame una cosa, tienen un seguro financiero. Hay un compromiso, siempre Dios tiene un compromiso con los planes que Él tiene. Nunca se va a desligar. Por eso cuando nosotros decimos a la gente, se ha desprendido financieramente, no crea que es porque estamos así con él, a ver qué, no, es que si no lo hace, sus finanzas se quedan a un nivel humano. La gran diferencia de alguien que entiende la revelación de las finanzas, que vive una vida para el reino, que su negocio es un negocio para el reino, que su cosmovisión, es que esa gente entra a la dimensión de la economía divina. Cuando uno retrae su mano, su mente, se hace piedra, crítico, ¿qué más? Tacaño, ¿qué más? Envidioso. Vive al nivel de la economía, ¿qué? Humana y terrenal. Mire, yo le voy a dar un consejo para terminar, porque apenas estamos entrando a Génesis. Todo aquel que lo desaliente a dar para el reino, ¿cómo lo debe considerar usted? Esto es clave, Cualquiera que a usted lo desaliente para invertir en el reino, ¿cómo tiene que considerar usted a esa gente? Opositor a su progreso. ¿Y sabe de quién más, Carmelita? De sus hijos, de la familia. Cuando alguien, no des, ni te imaginas, ya lo vi comiendo tortas, ya lo vi comprando esto. Usted dígale, a mí eso, ¿sabe qué? Que den cuentas de que coman tortas. Pero yo voy a financiar proyectos de reino porque yo no voy a cortar la mano de la bendición financiera sobre mis hijos. Por eso cuando alguien empieza a murmurar, a soltar, ¿sabe qué debería hacerle usted? Alejárselo y contárselo a quien más confianza le tenga. Esa es una opción, y la otra decirle, mira, tú tienes que aprender a respetarme en eso. O sea, si tú quieres vivir a nivel de la economía de la tierra, es una decisión muy personal, lo puede vivir, aunque sea familia, Anita. Por ejemplo, yo esos principios, yo nomás se lo doy como testimonio. Yo aprendí el principio de la siembra y la cosecha a los 12 años. Tengo 8. Chavalo, sí, mi papá está chavalo. De los 12 a los 48, jamás he dejado de invertir en el reino. Yo ya tengo la claridad, es una inversión en el reino. Y a eso quiero decirle, nomás quiero que lo sepa, no se lo estoy presumiendo, este es un curso, a lo que se le llama diezmo, ofrenda, inversiones extraordinarias, inversiones en especie. Y si usted me pregunta, ¿y cómo le va? Pues déjeme decirle que de acuerdo al diseño. Mi esposa y yo jamás hemos vivido de acuerdo a lo que ganamos, jamás. O sea, alguien pudiera decir,
con lo que gana, ¿cuánto le alcanzaría esto? ¿Y por qué le alcanza más? ¿Por qué tiene más situaciones? Pues porque es una economía sobrenatural. Por eso un verdadero mensaje de reino no anda manipulando, de que si no da se va a ir al infierno, que si no da le van a caer maldiciones. No, 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 no. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, se acabó. Dígale que está encima de usted, esto es para gente inteligente, para gente que cree, sabio, que ya salió de una mentalidad de pobreza. Porque empezamos el martes que entra a analizar la mentalidad de pobreza. Para entender cómo en el reino es obligatorio una mentalidad de abundancia. Otra vez, ¿sí? Para progresar, chicas, que ya se nos van. Ahorita vamos a orar por usted, mijita, porque ella va a Venezuela. Sí, vamos a declarar una bendición manifiesta en usted y que usted va a llegar a llevar luz ahí, ¿sí? Para experimentar la abundancia, no se puede experimentar abundancia con mentalidad de escasez, no se puede. Y ahí le paramos, pero Claudia, el doctor está nervioso, el doctor está muy nervioso. Una de las preguntas es ¿cómo es el diezmo aquí? El próximo martes le platicamos cómo es. A ver, Callita. Chihuahua, Juárez, Delicias, Estado de México, Costa Rica, Nueva York, McAllen, República Dominicana, Denver, Aguascalientes, Casas Grandes, Uruguay, Nuevo Laredo, Houston, Puebla, Argentina y Tampico. Les enviamos un fuerte abrazo. Ya no nos queda tiempo para nombrar por nombre, ¿verdad? Pero son bastantes personas, yo creo, ¿verdad? Mucha gente, les amamos mucho. Esta es su casa en Delicias, Chihuahua. Y están bendecidos en Cristo. Ahora venga, chamaca, venga para acá. Ella está estudiando aquí en México, en una universidad cristiana, ¿sí? Sí. Pero ella es venezolana. Y ella regresa a Venezuela, ¿verdad, mija? Voy a visitar a mi familia y a renovar mi pasaporte. ¿Cuál es su nombre? Lucinel Rodríguez, ¿Qué edad tiene? 22 años, ¿Soltera o casada? soltera. ¿Y por qué se ríe? Venezuela no la está pasando bien. Está difícil, ¿verdad? Y ellos están batallando hasta para jabón. Están batallando para qué más, mija. Comida, Productos básicos. productos básicos, Comida, medicinas. medicina. Ahorita Y para tomar amor. de la congregación denle 1,000 pesos para que ella compre, ¿sí? Y si usted siente en su corazón, sí, reina, sí, sí, mija, nosotros somos una familia en Cristo, aunque no se congregue usted aquí. Y si usted siente de darle 100, 50, lo que Dios ponga en su corazón, délo, porque el reino somos generosos, para que usted lleve jabón a su casa, le lleve todo eso que necesita en su casa. Usted es una heredera de Dios y esta es la dinámica de la familia. Vamos a orar por usted. Padre, te damos gracias por la vida de tu hija. Señor, ella no fue traída a México por una decisión humana, sino por una decisión divina. Por lo tanto, nosotros declaramos que ella va con bien, regresa con bien, Amén. pero también la enviamos hasta donde ella va. Amén, Señor. Lo que ella ha oído en estas 3 semanas que ha estado aquí, ha quedado depositado en su espíritu. Y esa palabra que ha aprendido aquí en 3 semanas, declaramos que va a dar fruto allá donde ella va. Amén. Va a llevar luz, va a llevar esperanza y va a llevar provisión. Declaramos que ella regresará y nos contará el testimonio de lo que tú hiciste a través de ella. Amén. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Vaya Amén. con bien. ¿Y qué estudia, mija? Medicina. Ándale pues, un abrazo. Pase con el pastor Sergio. Y no se hagan locos ahí si Dios les dice algo. Bueno, nos vemos el domingo. No tenemos ningún anuncio, Callita. No hay mujeres ni nada. Los jóvenes nada más, ¿verdad? Y temperamentos también. De los jóvenes nada más. Ándele pues. El grupo de alabanza tenemos